Buenas tardes, soy el licenciado Luis Gerardo Solís Rodríguez, de la Maestría en Derecho Procesal Penal, de la materia Teoría y Simulación de Audiencias Orales 2 de la Universidad de Expro. En la actividad de hoy realizaremos el desahogo de pruebas respecto a un dictamen médico por un perito en la materia, en el que realizaremos el interrogatorio y un contrainterrogatorio. Bueno, se dice que el interrogatorio es un mecanismo por el cual se incorpora la declaración que puede brindar el testigo ofrecido por las partes, en razón a sus percepciones respecto de los hechos. Y el juez que presida la audiencia intermedia de juicio oral identificará al perito o testigo, que tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que imponen si incurriera en la falsedad de declaraciones. Los objetivos del interrogatorio son, como punto número 1, solventar la credibilidad del testigo, sustentar la teoría del caso que se ha presentado, acreditar o introducir al juicio evidencia material y documental, obtener información relevante para el análisis de otros elementos probatorios. Se dice también que las pautas para un buen interrogatorio es el testigo que tiene que ingresar la información, que el interrogatorio guarde un orden y secuencia cronológica. El interrogatorio no debe extralimitarse en el número de preguntas, evitando cansar al juez o que el testigo se exceda. Tener en cuenta las fortalezas y debilidades del testigo. Eso quiere decir que se debe conocer al testigo. Adelantarse a las posibles preguntas de la defensa. A solicitud de algunas de las partes, el tribunal puede autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos presupuestos. Los tipos de preguntas que se deben realizar durante un interrogatorio deben ser destinadas a lograr una información concreta, pero de forma genérica y que permita que el testigo se explaye sin que quede limitado a un detalle restringido. También deben ser aquellas que el interrogante está referida a una circunstancia específica, exigiendo al testigo una respuesta concreta sobre ella. También deben ser aquellas que en la misma interrogante va contenida la respuesta que desea obtener. Deben ser afirmativas lo que se pretende es obtener una respuesta negativa. Y las negativas, la finalidad es obtener una respuesta afirmativa. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tienden a ofrecer al testigo peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo, en contrainterrogatorio de acuerdo al numeral 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolla, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta debe declarar en juicio como testigo, conforme a lo establecido en el numeral 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberán referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia deberá conceder la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado
para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. A solicitud de algunas de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos que hayan declarado en la audiencia siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle una hipótesis sobre la materia de dictamen pericial. Por otra parte, tenemos el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace en juicio al perito presentado o al testigo por la contraparte en búsqueda de la información desacreditadora. Y su función es desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones e indagar en la verdad. La objeción de preguntas deberá realizarse antes del que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno con apego al numeral 374 de la ley adjetiva. Son objetables las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, las preguntas argumentativas, las preguntas compuestas, las preguntas repetitivas, las preguntas que asumen hechos no probados, las preguntas especulativas, las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas subjetivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil conforme al numeral 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El tribunal de enjuiciamiento, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro tipo de registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante. Con el mismo propósito, se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado de conformidad con el artículo 376 del ordenamiento ya citado. Es esencial que en el contrainterrogatorio se formulen preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir con nosotros, pues obviamente, al ser testigo de la contraparte, puede presentarse hostil, además que no comparte nuestras conclusiones, pues las suyas serán diferentes. Se debe evitar siempre discutir con el testigo, pues esto resta seriedad al contrainterrogatorio y dará la impresión de que no tenemos argumentos para desacreditar al testigo o a su testimonio. Las preguntas sugestivas son las idóneas en el contrainterrogatorio. Estas preguntas deben ser sobre puntos que al litigante le interesa, pues lleva un fin claro: afectar la credibilidad. El contrainterrogatorio es necesario verificar la veracidad de la prueba y credibilidad de los testimonios, y preguntas sugestivas pero no argumentativas ni abusivas. Y en las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores, cuando las personas no hablan o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer el uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento de darse a entender. En ningún caso, las partes o los testigos puedan ser intérpretes de conformidad con el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es de suma importancia que el abogado conozca las técnicas del litigio oral y debe observar y respetar las reglas en las diferentes etapas del proceso penal acusatorio oral para una defensa adecuada conforme a derecho. En este momento realizaremos un interrogatorio al doctor Luis Antonio Córdoba Jonapá,
¿Quién fue quien le realizó un dictamen médico al, a un policía llamado eh, Gabriel Chacón Pérez, quien fue víctima de homicidio en grado de tentativa por el C. Israel Gómez Sánchez? Pregunta número 1. ¿Cuál es su nombre? Responde la víctima: Luis Antonio Córdoba Jonapá. Pregunta número 2. ¿Cuál es su profesión? Responde la víctima: bueno, en esta parte del interrogatorio se realiza al perito quien realizó el dictamen a Gabriel Chacón. Primera pregunta: ¿cuál es su nombre? Soy Luis Antonio Córdoba Jonapá. Número 2. ¿Cuál es su profesión? Soy médico legista adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Número 3. ¿Qué fue lo que realizó en el Sanatorio Muñoa? Realicé un dictamen médico al C. Gabriel Chacón Pérez. 4. ¿Qué tiempo llevo realizando este tipo de peritajes? Hace más de 5 años. Número 5. ¿A cuántas personas aproximadamente ha atendido por este tipo de asuntos? Aproximadamente a 200 personas. 6. ¿Qué tipo de metodología utilizó? Metodología clínica basada en estudios médicos. 7. ¿Cuál es la conclusión final del diagnóstico? Que el C. Gabriel Pérez Chacón presenta lesiones que por su naturaleza tardan en sanar más de 15 días y no ponen en peligro la vida. Por otra parte, tenemos las preguntas del contrainterrogatorio. Número 1. ¿Qué tipo de estudios realizó? Estudios médicos clínicos. Número 2. ¿Qué tan certeros son los resultados? Son 100% confiables. Número 3. ¿Cómo puedo comprobar sus resultados? Con los estudios realizados y con cualquier profesional en la materia. Número 5. ¿Cómo dedujo que las heridas tardan en sanar más de 15 días? Por los conocimientos médicos con los que cuento y los años de experiencia que tengo en esta institución. Como nos podemos dar cuenta, de esta forma podemos realizar tanto las preguntas del interrogatorio como las preguntas del contrainterrogatorio. Estos son algunos de los ejemplos que pueden realizarse durante los interrogatorios en audiencia. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que las preguntas hayan sido las correctas, tanto del interrogatorio como del contrainterrogatorio. Y tengan buen día. Gracias.